Bueno. Ahí está. Bueno, entonces dijimos, la parte superior, acá está la apariencia que yo les decía de reticulado, ¿sí? Que tiene que ver con este fenómeno vasomotor. Y después acá, lo que van a observar en la fotito de abajo, es a un bebé con cianosis peribucal. Vieron que tiene como alrededor de la boquita como moradito, ¿sí? A veces se puede ver como un poquito más celestito, un poco más apagado, o solamente se puede observar como algo, como palidez, ¿sí? Bueno, volviendo ahora entonces voy a dejar de compartir voy a cambiar a la otra imagen, la que estábamos trabajando antes, ¿sí? Para seguir con TEP y con el ABC. Entonces, continuando con el ABC, para darle continuidad a eso, dijimos que en el A lo que se va a observar es todo lo que tiene que ver con las vías aéreas y la parte de la cabeza, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, que es, como primera medida, una vez, a ver, transmitimos a Pablo, como primera medida, una vez que, digamos que hicimos el TEP, hicimos la primera evaluación, ¿sí? Comenzamos con la siguiente evaluación que va acompañada de intervenciones nuestras para la estabilización. Dijimos, la A tiene que ver con ¿qué? Con las vías aéreas, ¿sí? Y con todo lo que tiene que ver con la cabeza, o sea que vamos a verificar la permeabilidad de las vías aéreas, ¿sí? Vamos a hacer maniobras de apertura de vías aéreas si son necesarias, que puede ser la aspiración o la maniobra de Heimlich en caso de que haya un cuerpo extraño que obstruya las vías respiratorias, o también la aspiración puede ser, o también el drenaje de algún fluido, si se encuentra, si el chico, por ejemplo, está vomitando, lo lateralizamos para que pueda drenar. Y también la parte de la estabilización A tiene que ver con, por ejemplo, la colocación y estabilización cervical con el collarín de Filadelfia, ¿sí? Eso en la A. En la parte B, nosotros lo que vamos a ver es todo lo que tiene que ver con lo respiratorio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a evaluar la presencia de dificultad respiratoria, ¿sí? Con esto que nosotros habíamos dicho, de ver, por ejemplo, si hay retracciones, o sea, si se hunden las costillitas, si hay aleteo nasal, si hay ruidos respiratorios, sí, también si el chico hace movimientos extraños para respirar, como el cabeceo, o el movimiento de hombros, o colocarse en posición de olfateo, que es así, como levantando la cabecita para que ingrese más aire, ¿sí? Eso se llama posición de olfateo. Bueno, y en la C, lo que nosotros vamos a observar y valorar tiene que ver con ¿qué? Con todo lo circulatorio. Entonces, en la C, además de observar lo que tiene que ver con la palidez, con la piel moteada y con la cianosis, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer maniobras para conseguir todo lo que tiene que ver con los parámetros vitales y con la circulación. ¿Cuáles son los parámetros vitales que tienen que ver con la circulación? El pulso, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? El pulso, la frecuencia cardíaca. Muy bien, el pulso, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y, si es necesario, el electrocardiograma, ¿sí? Y observar todo lo que tiene que ver con la perfusión tisular. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de perfusión tisular? ¿Ven mi mano? Sí. Bueno, yo les muestro mi mano por eso. Cuando hablamos de perfusión, hablamos de llenado capilar también. Hay una técnica que a nosotros nos va a permitir si hay buena perfusión o no, que tiene que ver con qué. Si ustedes tienen su dedo, agarren su dedito, ¿sí? Pónganlo así como lo tengo yo y presiónense. Presionen con fuerza. Una vez que presionan con fuerza, miren su dedo, ¿sí? Lo que van a ver como primera medida que se ve blanco y después se pone colorado, ¿sí? ¿Y tarda cuánto tiempo en volverse a poner colorado? Segunditos. De 2 a 3 segundos ya hay llenado capilar. ¿Se entiende? Bueno, cuando medimos el llenado capilar en una persona que está estable, lo que va a suceder es que el llenado va a ser en segundos. Aprieto, se ve blanco y después
a los 3 segundos ya lo tengo colorado otra vez al dedo, ¿se entiende? Pero en un niño inestable, lo que va a ocurrir que el llenado va a ser lento y va a perdurar la palidez o la cianosis, ¿sí? A pesar de la presión. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, en circulación nosotros podemos hacer digamos, la medición del tiempo de llenado capilar, y eso también nos va a dar indicio de la gravedad del asunto. Otra cosa que también tiene que ver con, digamos, con todo lo circulatorio, es la obtención de la temperatura corporal, ¿sí? Porque cuando hay hipotermia, hay vasoconstricción. Cuando hay hipertermia, lo que hay es vasodilatación. Y el llenado capilar va a ser aumentado, porque el chico va a estar como colorado. ¿Vieron que los chicos cuando tienen fiebre se ponen colorados? Y un fenómeno digamos, de cuando hay hipertermia en los niños pequeños, es que las manos y los pies están congelados. Y el centro del cuerpo está caliente. Y uno de los errores más frecuentes de los papás es que cuando ven que los piecitos y las manos están fríos y el chico tiene fiebre, le meten 800 ponchos, y en vez de hacer que la temperatura disminuya, aumenta, ¿sí? Eso es lo que suele suceder mucho cuando los chicos tienen hipertermia. Bueno, ahora, lo siguiente que nosotros en la estabilización, una vez obtenidos todos estos parámetros vitales, ¿sí? También, teniendo en cuenta, me estoy olvidando de algo que tiene que ver con la circulación y que es importante, en la circulación valoramos también la necesidad o no de la colocación del acceso venoso periférico, ¿sí? Porque en circulación, si nosotros tenemos un chico que está pálido, ¿sí? Que está hipotónico, que tiene respiración ausente o dificultad respiratoria, como primera medida de estabilización va a ser obtener un acceso venoso. ¿Se entiende? Sí. Siempre y cuando sea, digamos, haya signos aparentes y muy notorios de que se trata de una urgencia. En el caso que venga un chico con dificultad, que venga con hipotonía, que haya cianosis, ¿sí? Y que no esté reactivo. Tenemos que estar listos como parte de la estabilización circulatoria, colocando un acceso venoso periférico, ¿sí? Bueno, y en la parte D, que tiene que ver con también con el ABCDE, ¿sí? Lo que nosotros vamos a verificar es todo lo que tiene que ver con lo neurológico, ¿sí? El estado neurológico y de reacción del niño. Entonces, en esta primera parte de la estabilización D, lo que vamos a observar es la apariencia, ¿sí? Teniendo en cuenta el triángulo de evaluación pediátrica, el nivel de conciencia. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo nosotros valoramos el nivel de conciencia en un bebé si no habla? Es una pregunta. ¿Cómo? ¿El movimiento? Puede ser. A través del llanto, por ejemplo, y de la consolabilidad. Por ejemplo, Sí, si se estimula a través de los ruidos también. A través de los sonidos también, ¿sí? Por ejemplo, nosotros si hacemos chasquidos y el chico observa el ruidito que nosotros estamos haciendo, sabemos que está reactivo y que está vigil. O si yo le hablo y me mira, ¿sí? Esa es una forma también de saber el nivel de conciencia de un bebé cuando no habla, ¿sí? Hay que ver justamente, y otra cosa que tiene que ver con la consolabilidad, es que si el bebé llora, y la mamá le dice, bueno, no llore, y si se calla, también ahí nosotros estamos valorando el estado de conciencia. ¿Sí? Es una forma de valoración. Bueno, y después lo básico, que eso también lo vamos a ver en otra clase, es el control y la medición de los parámetros de Glasgow. ¿Sí? Tiene que ver con la dilatación de las pupilas, ¿sí? La conectividad y un montón de otros factores. Bueno, también en el D, como nosotros también vamos a valorar en el caso de un chico que esté hipotónico o que
venga con un estatus convulsivo activo, ¿cuál sería la primera medida, una de las primeras medidas a realizar en la estabilización? La tabla. Les voy a hacer una pregunta. Un chico, ¿por qué puede llegar a convulsivar? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de convulsión? La fiebre. Sí, por la fiebre, alta temperatura. Sí, exactamente. Uno de los motivos principales de las convulsiones en los menores de 6 años, ¿sí? Son justamente tiene que ver con la hipertermia, con la fiebre. Y esto no quiere decir que el chico tenga problemas neurológicos, sino que tiene que ver con que hay una etapa en la edad de los niños que tienen grandes posibilidades o gran predisposición a las convulsiones febriles, ¿sí? Entonces, y el caso de que, si quieren silencien los micrófonos y cuando quieren hablar los activan, así no hay tantas interferencias de sonido ambiental. En el caso, y otro de los motivos por el cual un chico puede llegar a convulsivar, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Te escuché hablar? ¿O me pareció a mí? Otro de los motivos por el cual un chico puede llegar a convulsivar puede llegar a ser por intoxicación, ¿no? Porque ingirió alguna sustancia extraña. Ese puede llegar a ser uno de los motivos. Y otro de los motivos también que digamos que estadísticamente produce convulsiones en los niños, ¿sí? Son los debut diabéticos. Por ejemplo, las hipoglucemias. Y hay una etapa, digamos, digamos que también entre los niños menores de 6 años, de forma tardía, puede llegar a haber un debut diabético. Y el chico puede llegar a estar convulsivante. Entonces, una de las primeras medidas que se deben realizar cuando un chico está con convulsiones, además de la colocación del acceso venoso para colocar, digamos, los anticonvulsivos, o la colocación por vía rectal de los anticonvulsivantes, también lo que nosotros debemos hacer es un control de glucosa. Como primera medida, súper importante, control de glucosa. Sí, ya está anotado. Porque a veces pasa que el chico está con convulsiones, ¿no? Está con convulsiones, está en un estatus convulsivo activo, y resulta que le pasaron fenitoína, le pasaron fenobarbital, diazepam, ¿sí? Hasta midazolam, y la convulsión no cede. Hay que considerar la posibilidad de que el chico esté haciendo una hipoglucemia, ¿sí? Entonces, como primera medida, en la parte de la estabilización, ¿sí? Que tiene que ver con esta valoración, hay que hacer un control de glucosa. ¿Se entiende? Sí. Después, otra cosa a considerar en la parte D, que tiene que ver con la parte neurológica, ¿sí? Es considerar la probabilidad de lesiones craneales, ¿sí? Porque puede ser que este chico tenga una lesión craneal que le está ocasionando convulsiones, ¿sí? Y muchas veces también estas lesiones craneales lo que producen son hipertensión craneal, ¿sí? Que es lo que ocasiona las convulsiones y estos problemas eléctricos en el cerebro. Eso para tener en cuenta en la valoración y en qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y por último, en la parte E, ¿sí? Que ahí acá está, esto es importante, porque vieron que yo les contaba del caso de este chico que tenía apenas un puntito en la remera y casi ni sangre, pero abajo tenía una herida cortante insangrante, yo se los mencioné. Sí. Cuando, en caso de que llegue un chico con politraumatismo, que dicen que, por ejemplo, que se cayó, no sé, de la escalera, o lo chocó un auto, o iba en bicicleta y se cayó y lo chocó una moto, y que en apariencia nosotros no vemos sangre, y el chico habla y está reactivo y demás, en esos casos lo que nosotros tenemos que hacer
es, por ejemplo, en la parte de la estabilización, exponer las heridas. Cuando yo hablo de exponer, de la exposición, me refiero a desvestir al paciente, ¿sí? Siempre en presencia de la madre, y nosotros lo que vamos a observar cuando desvestimos al niño son lesiones. Empezamos con la valoración cefalocaudal, observando la probabilidad de lesiones en el cuero cabelludo, que a veces tampoco se ven, como chichones, ¿sí? Hematomas, lesiones cortantes, sangrados pequeños, y todo eso hay que observar y valorar y anotar y registrar, y si el médico no lo vio, informarlo para que también envíe una placa en el caso de la cabeza, ¿no? Pero en el tórax, nosotros tenemos que exponer el tórax para observar la probabilidad de lesiones, porque si nosotros en un politraumatismo vemos que tiene apenas un rasguño acá en la costilla, ¿no? En el costadito, y decimos, tiene apenas un raspón. No, porque detrás de ese raspón puede haber una hemorragia interna, una rotura de vaso, ¿sí? O puede llegar a suceder que una fractura de costilla o un neumotórax, ¿sí? Que a primera vista no son visibles, pero sí se pueden valorar después con una placa de tórax, o también se puede valorar a través de un TAC, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es desvestir al niño. Si no es fácil esta maniobra de desvestir al niño porque no tenemos que movilizarlo porque fue un politraumatismo, vamos a utilizar la tijera y vamos a cortar la remera, el pantalón y lo que sea necesario para exponer la piel, ¿sí? Para que nosotros veamos todos los signos probables de traumatismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, Sí. sí, ¿alguna pregunta? Bueno, y entonces acá tenemos como el resumen en esta firmina, ¿sí? Lo que van a ver es en apariencia. Entonces, como repaso, ¿qué vamos a observar? El aspecto, el tono muscular, la actividad, o sea, la actividad del niño, cómo está, si está reactivo, si está mirando, si está caminando, ¿sí? La conexión, si cuando yo le hablo lo mira, si cuando la madre le dice tranquilo se tranquiliza, si es consolable, ¿sí? ¿Cómo mira? ¿Cómo es la mirada? Si la mirada está perdida o está conectada. El llanto, las palabras, y también ver si hay signos de somnolencia. Eso en todo lo que tiene que ver con apariencia. Y en la parte respiratoria, como ya dijimos, tiene que ver con ¿qué? Con las retracciones y el esfuerzo intercostal, ¿sí? Movimiento respiratorio. El aleteo nasal, los ruiditos, todos los ruidos anormales de la respiración, y las posiciones que el chico toma para respirar, como la posición de olfateo, ¿sí? O el movimiento de los hombros en el momento de respirar, o el cabeceo, ¿sí? Todo eso nos habla de la probabilidad de dificultad respiratoria. Y todo esto, esta valoración se realiza sin manos, sin necesitar las manos, simplemente con la observación. Y después, en la parte circulatoria, recordando otra vez, hablamos, ¿qué es lo que observamos? La palidez, la piel moteada o marmolada, y la presencia de cianosis. Bueno, y acá, en la siguiente, les muestro digamos, todo lo que nosotros tenemos que observar en la apariencia. ¿Lo pueden ver? En apariencia nosotros podemos, a simple vista, podemos observar si un chico tiene problemas de oxigenación, si tiene hipoxia, si tiene problemas de ventilación, si tiene problemas de perfusión, si tiene problemas neurológicos o problemas del sistema nervioso central, ¿sí? Ahora, observen a este chiquito que está, el que dice apariencia y abajo. ¿Qué pueden decirme ustedes de este bebé, a simple vista? Con los ojitos hundidos. Sí. Sí, con los ojitos hundidos, decaída. Sí. Sí. Este chiquito nosotros ya a simple vista podemos decir que está deshidratado, ¿no? Por la apariencia de los ojitos hundidos.
¿Mm? Y está decaído, capaz que tiene diarrea, ¿sí? Entonces, esos son signos probables de deshidratación, y son signos de que nosotros tenemos que actuar con velocidad. ¿Por qué? Porque una de las causas de mortalidad infantil a nivel mundial, ¿sí? Una de las cifras más importantes, tiene que ver justamente con la deshidratación, las diarreas y los vómitos. Y bueno, y al otro lado nos encontramos con un chico, ¿sí? Con un bebito que tiene manifestaciones cutáneas. Sí. Esto también es un signo de alarma, porque nos puede estar hablando de un shock séptico, o también nos puede estar hablando de un shock anafiláctico, ¿sí? Una reacción alérgica que si se exacerba lo puede llevar a la muerte, ¿sí? Entonces son signos, no, digamos, entre este y este, ¿cuál es el más grave para ustedes? El diarrea, me parece. Los dos, en realidad. El de diarrea. ¿Quién? El que está deshidratado. El que está deshidratado, totalmente. Porque el otro chiquito lo vemos y está con manifestaciones cutáneas, pero se lo puede ver que está, ¿cómo está? Vigil, está Sí. reactivo, Sí. no está sentadito. No hay signos aparentes de dificultad respiratoria ni de deterioro sensorio. Entonces, entre él y él, el que está dentro de nuestra lista de prioridad es el chiquito con deshidratación. ¿Se entiende? Sí. Bueno, continuamos. Cuando hablamos digamos, de trabajo respiratorio, dentro de la clasificación de dificultad, nosotros podemos decir que el chico tiene dificultad respiratoria leve, ¿sí? Cuando hablamos de algo leve, hablamos de una dificultad que se puede tratar de forma ambulatoria, como un broncoespasmo, ¿sí? Pero un broncoespasmo controlable. Después tenemos la dificultad respiratoria moderada. En la clasificación de moderada, estamos hablando de una dificultad respiratoria que se puede agravar, se puede volver severa. Entonces es para tratar, ¿sí? De forma urgente, porque se puede complicar. Y cuando hablamos de dificultad respiratoria severa, que es de severa a grave, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria bastante importante, que lo puede llevar a la falla pulmonar y al paro cardiorrespiratorio. ¿A qué voy con este gráfico? Es que en el caso leve puede recibir tratamiento ambulatorio, nosotros le vamos a dar la primera atención, el médico lo va a valorar y seguramente después le va a indicar un tratamiento y no va a ser necesaria su internación o control en la guardia, ¿sí? Pero en el caso moderado, estamos hablando de una dificultad respiratoria con hipoxia, ¿sí? Con aleteo nasal, con esfuerzo intercostal, con sonidos o crepitancias. Puede aparecer cualquiera de estos signos, y esto es para tratar, estabilizar y seguramente para internar. Y este chico va a necesitar seguimiento y control durante la internación para que este cuadro no se complique y se vuelva se puede decir, un caso severo respiratorio. ¿Se entiende? ¿Esto para qué les estoy explicando esto? Porque cuando hablamos de leve, ya sabemos que es algo que se puede tratar de forma ambulatoria. Cuando hablamos de moderado, quiere decir que tenemos que actuar para que no se vuelva severo, ¿sí? Y cuando hablamos de severo, hablamos de que tenemos que actuar ya, porque ese chico puede entrar en insuficiencia respiratoria y hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿se entiende? Este chico, ¿dónde va a ir? Va a ir al shock room. Y va a recibir su primera atención, ¿en dónde? En el shock room. Y este chico va a quedar internado, y seguramente, en caso de que lo requiera, va a terminar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Sí? Circulación. Bueno, y acá tenemos más imágenes para que nosotros nos va a permitir valorar cuáles son los indicios visuales circulatorios para que entremos en alarma. Tenemos el chiquito normal, ¿lo ven al principio? Con una leve cianosis peribucal. ¿Lo ven?
Sí, se ve Cuando clarito. aparece en un chico que está así, en esta característica, ya sabemos que no tenemos que correr, ¿sí? Pero a veces lo que sí hay que observar es que los chiquitos que hacen cianosis peribucal de estas características seguramente tienen algún problemita cardiológico leve, como un soplito sistólico, ¿sí? Y funcional. Bueno, y en la segunda foto tenemos un chico con cianosis, ¿sí? Con una cianosis total, lo pueden observar, está como azulcito, pobrecito, ¿sí? Los labios están azulados, morados. Este es un signo de un problema de perfusión generalizado y de hipoxia que hay que tratar de forma inmediata, ¿sí? Y después tenemos en la siguiente imagen, van a observar la cianosis periférica, cómo se puede ver en las lunetas de las uñas. ¿Lo vieron? Sí. Y por último, ahí tenemos la piel marmolada o moteada, o reticulada, como le quieran decir. Bueno, les aviso que si se corta les voy a mandar otro, ¿sí? Para completar todo lo que tiene que ver con TEP. ¿Sí? No los voy a dejar con la intriga, que pueden ser 10 minutitos más, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, continuando. Entonces, todo esto, digamos, el TEP, lo que nosotros nos va a llevar es a saber cómo debemos actuar, cómo debemos estar preparados para cualquier circunstancia, ¿sí? Teniendo en cuenta la apariencia, la circulación y el trabajo respiratorio. Bueno, entonces, en el abordaje, ¿sí? Acá vieron que aparece un cartelito que dice no manos, porque en la evaluación del TEP, como ya lo dije 800 veces, porque quiero que les quede grabado, no utilizamos las manos, sino la primera impresión en el momento en el que vemos al niño, y esta valoración lo podemos hacer en segundos, la valoración del TEP, ¿sí? Y este nos va a permitir establecer las prioridades a la hora de trazar al niño. En el ABCDE sí vamos a utilizar las manos. ¿Por qué? Porque en el ABC recuerden que, por ejemplo, para liberar las vías aéreas vamos a tener que utilizar la aspiración muchas veces, o vamos a utilizar medios físicos como lateralizarlo, o la maniobra de Heimlich, o la retiración de retirar el cuerpo extraño que esté obstruyendo las vías respiratorias, o colocar el collar de Filadelfia. Todo eso en el ABC, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver con lo ventilatorio, si es necesario le vamos a proporcionar oxígeno, le vamos a colocar un saturómetro para ver la saturación, ¿sí? Vamos a utilizar un estetoscopio para ocultar los probables sonidos respiratorios que no sean normales, ¿sí? Entonces utilizamos las manos. En la parte circulatoria, para medir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que lo podemos hacer a través del tacto, palpando el pulso radial, el humeral, o el carotidio, o el inguinal, según la necesidad, ¿sí? También podemos medir el pulsopedio, ¿sí? A través del tacto. Para el llenado capilar también utilizamos las manos, para ver el tiempo de llenado capilar, para medir la temperatura también, y especialmente para colocar el acceso venoso periférico en caso de que sea necesario. Bueno, y después, si nos seguimos con la evaluación, cuando tenemos que hacer, por ejemplo, el control de Glasgow, de reacción, o también para controlar la glucosa, ahí utilizamos las manos también. Y en la exploración, que es el último punto del ABCDE, ¿sí? También vamos a utilizar las manos para retirar la ropa, y si es necesario vamos a cortar la ropa. Qué buena clase. Bueno, entonces, en el abordaje como primera medida utilizamos el TEP. Como segunda medida hacemos el ABCDE, ¿sí? Y después la evaluación secundaria, que tiene que ver con la
la anamnesis dirigida, que ya tiene que ver con sistemas diagnósticos, ¿sí? Con la interpretación de todos los parámetros obtenidos, ¿sí? Y después, en la evaluación terciaria, ahí ya empiezan con las pruebas complementarias, que pueden ser los laboratorios, las radiografías y demás, ¿sí? La terciaria. Y pues, como última medida, todo lo que tiene que ver con el monitoreo y la reevaluación, pero eso después de la estabilización, ¿sí? Claro. Sí, sí. Bueno, acá si ustedes observan en esta parte, me parece que terminamos con eso, o no, me parece que no. Así que les voy a mandar un 10 minutos más de Zoom para que terminemos el tema y para que me hagan preguntas, ¿sí? Perfecto. Entonces, las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer cuando hacemos la evaluación primaria en el TEP es, por ejemplo, la posición, ¿sí? ¿En qué posición está el chico? Analicemos la posición del chico. Cuando hablamos de posición, nos referimos si está sentado, si está acostado, si la traen a UPA, si está lateralizado, si está en posición de olfateo porque le cuesta respirar, ¿sí? Lo segundo es la vía aérea, ¿cómo está? ¿Sí? Si está obstruida, si hay secreciones, si hay lesiones, si hay sangrado. La tercera es si es necesario o no el oxígeno. Sí, también la cuarta es la glucemia, ¿sí? Sí, nosotros, por ejemplo, si vemos que es un estatus convulsivo, si el chico está hipotónico y no sabemos por qué, como primera medida, le tomamos una glucemia, ¿sí? Si es necesario o no la colocación del acceso venoso, eso es otra valoración. No siempre es necesario, pero por ejemplo en un politraumatismo, de forma preventiva se debería colocar un acceso venoso, extraer sangre al mismo tiempo para hacer pruebas de laboratorio, ¿sí? Que eso lo vamos a ver después cuando veamos el algoritmo de politraumatismo. También, en la sexta parte, es valorar la necesidad de la infusión de líquidos. Por ejemplo, si tenemos a ese chiquito que vemos en la primera foto, que tiene los ojitos hundidos, ¿sí? Que la madre manifiesta que tuvo más de 6 deposiciones en el día, ¿sí? Además tiene vómitos y no tiene tolerancia gástrica, y hacemos las pruebas que tienen que ver con la observación de probabilidad de deshidratación, ¿sí? Que es, por ejemplo, pellizcar para ver si el pliegue queda, si queda, se puede decir montoncito queda armado, o si la elasticidad de la piel es la adecuada, ¿sí? Eso también tenemos que observar, si las mucosas están resecas, si llora y no hay lágrimas, son todos signos de deshidratación. Entonces ahí nosotros vamos a valorar la necesidad de colocación de líquidos. ¿Y empezamos con qué? Con la solución fisiológica. Sí. Y como séptima medida, y es muy importante, también la necesidad de analgesia. ¿Por qué? Porque en el caso de, supongamos que viene un chico con una quemadura importante, ¿sí? Que se quemó todo el bracito. En ese caso, una de las primeras medidas, además de la valoración en el TEP, y de proporcionar líquidos, porque una de las complicaciones de las quemaduras es la deshidratación, además de la sepsis, ¿sí? Y otra de las complicaciones más severas de las quemaduras es el shock por dolor. Entonces, como primera medida va a ser colocar acceso venoso, ¿sí? Para infundir líquido, para reponer el líquido, y además para colocar analgesia. Es muy importante tratar el dolor en el caso de las quemaduras o de lesiones importantes, ¿sí? No hay que, se puede decir, menospreciar porque muchas veces los que trabajan ya en salud, ¿sí? Habrán notado que cuando viene un paciente desestabilizado o con una herida, es como que primero tratan todos los síntomas y último el dolor. Bueno, eso no es correcto, ¿sí? Hay que tratar el dolor, porque tratar el dolor a nosotros nos va a permitir estabilizarlo de alguna forma y trabajar en otras condiciones, ¿sí? Va a ser mucho más fácil la estabilización.
y va a ser mucho más fácil la colaboración del paciente, en este caso del niño. Se acaba, se corta, así que ahora les mando otro Zoom. Y así terminamos el tema. ¿Les parece bien? Sí, sí. Sí. Entonces, esperemos que se corte. Bueno, seguimos. No se cortó nada, sigue, continúa. No se corta. No, bueno, nos da un changüí, así que continuamos. Bueno, y esto es el repaso de lo que yo les había mencionado antes, que tiene que ver con la evaluación inicial del A, B, C, D, E, F. Bueno, acá ya nos agregó una letra que es la F, ¿no? Que tiene que ver con la utilización de los fármacos. Entonces dijimos, A, vía aérea permeable, ¿sí? Y en caso de trauma, la estabilización cervical, ¿sí? Para disminuir